hablaré de diferentes temas. Primero es de las teorías que sustentan las características de la adolescencia y juventud del siglo XX. El otro tema es de la influencia de los aspectos socioeconómicos en el entorno y de su familia en la construcción de la personalidad de adolescentes y jóvenes. Y el siguiente es la influencia de consumos culturales con su relación tecnológica y con los bienes a la cultura de la formación de identidad del siglo XXI. El primero de la adolescencia, según la teoría de Piaget, el joven adolescente, cuando se adapta a la vida de adulto, empieza dejando atrás su pensamiento infantil. Lo que antes consideraba interesante, ahora no lo piensa más, lo que provoca que vaya planeando su forma de vivir más a futuro, investigando cosas que aún no conoce para saber más de ellas, y también va descubriendo cosas nuevas mientras va creciendo. Según la teoría de Erikson, la adolescencia es cuando empiezas a buscar tu identidad como adulto. De ser niño dejas de ser por tus cambios biológicos que vas teniendo. Empiezas a buscar tener relación, tanto psicológica como sexualmente, con los demás. En caso de que no llegues a tener éxito, puedes llegar a aislarte o sentirte solo. Bueno, el siguiente tema es de los contextos socioeconómicos. En el contexto demográfico, en una encuesta que se hizo en México por parte de la INEGI, se dio el resultado que en México habitan un poco más de 110 millones de personas, de los cuales la mayoría son mujeres, con un 51.4% y con un 48.6% en hombres, y que en el último decenio creció un 1.4%. Con una investigación realizada se confirmó que ha decaído la población en niños a jóvenes y ha crecido en adultos, que va de 26 a 27 años. Uno de los factores que influye en esto es que las mujeres que logran un mayor nivel de escolaridad presentan menor número de embarazos, lo cual infiere que la educación ayudará bastante en la toma de decisiones finales de las mujeres y de los hombres. México es cada vez más urbano, pues en su mayoría con un 62% de personas viven en zonas urbanas con una cantidad de 15,000 o más habitantes, un 23% en zonas pequeñas menores a 2,000 habitantes, y el otro 15% habita en zonas intermedio. Esto quiere decir que 1 de cada 5 personas se denomina indígena, que sería un 25.7 millones de personas. Los hogares en México. Bueno, la mayoría de las familias es importante que estén unidas para el ambiente de desarrollo de los niños y adolescentes. Según una encuesta intercensal hecha en 2015, dice que en México hay 31.9 millones de hogares, de los cuales 28.4 millones son hogares familiares, donde por lo menos uno tiene relación con el jefe del hogar, y 3.5 millones no son hogares familiares, es decir, ninguno tiene relación con el jefe del hogar. La mayoría de los menores, según un estudio, el 70.7% vive con ambos padres, el 18% solamente con uno, en su mayoría es la mamá, y el otro 3% con ninguno, el cual afecta en la etapa de 0 a 5 años. Es importante pues, la presencia de alguno de los padres para sus fundamentos de la presencia, cuidado y la estimulación de ellos. Algunas de las razones por las cuales no viven sus padres es la muerte o la migración internacional de alguno de ellos. El gran incremento de que la mujer trabaje puede ser los cambios en la cultura, y ya no se limitan a solo jugar en el hogar. Una investigación dada por la encuesta intercensal de 2015 refleja que el 29% de los hogares está encabezado por una mujer. Una de las ciudades con mayor porcentaje de mujeres al cargo del hogar es la Ciudad de México, con un 35.7%. En el tema de la migración, México es un país con un gran número de migrantes, en el cual forman parte niños y adolescentes, y el país el cual más van es al Estados Unidos, con un número de 1 millón de personas al año, contando ya personas documentadas y no documentados. En Estados Unidos han impartido reglas muy estrictas y ha sido afectado a los migrantes centroamericanos, en especial a niños y jóvenes. El principal motivo por el cual los niños y jóvenes migran es por la situación de violencia que hay en sus orígenes. Un estudio hecho por la UNCNUR dice que el 50% de los niños centroamericanos migran para huir de la violencia en su país, y al no poder estar en Estados Unidos ni en su país, su otra opción es México.
Por otra parte, en los adultos, el principal motivo para emigrar es por la búsqueda de trabajo, pues el 80% migran en busca de trabajo, y en mujeres es para reunirse con su familia, en un 34.1%. También es real que un 74% de migrantes son hombres, y en total son 3.4 en niños y adolescentes. En 2016 hubo 40.114 niños y adolescentes migrantes, de los cuales estos 17.557 eran sin acompañantes. En el contexto económico, México es un país con un Producto Interno Bruto per cápita promedio anual de $18.579.000, siendo así la decimoquinta más grande del mundo y la segunda más grande de Centroamérica Latina. El principal recurso de su economía es la exportación de recursos naturales. En los últimos 5 años, el comportamiento de la economía mexicana ha seguido una tendencia cíclica y volátil. De acuerdo con el contexto económico internacional, de especial manera, entre 2012 y 2015, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto mexicano se ha situado en 2.6% y es un nivel similar al promedio de las últimas 2 décadas. En los accesos a los servicios básicos, las condiciones en las que se desarrolla la vida de las personas son importantes para comprender el tema del cumplimiento de sus derechos. El acceso a los servicios básicos en la vivienda, como agua potable, saneamiento y electricidad, dan una pauta del entorno en que niños, niñas y adolescentes interactúan y se desarrollan, así como un panorama de los obstáculos que enfrentan para alcanzar acceso y mejoras en materia de la salud, educación y abatimiento de la pobreza. Es importante mencionar que las carencias a los servicios básicos en la vivienda son mayores en la población menor de 18 años en la comparación de la población adultos, 24.8% contra 19.5%, lo cual significa que los hogares con niños, niñas y adolescentes tienen mayor probabilidad de encontrarse en situación de pobreza. En el sector privado y los derechos de niños, niñas y adolescentes en México. Los derechos del niño y empresas. Los retos. En muchos países, los niños son considerados cada vez más como un grupo de consumidores por sí mismos, con ingresos discrecionales que pueden gastar con influencia creciente en las compras familiares, porque al mismo tiempo necesitan protección frente a la publicidad inapropiada y frente a productos y servicios poco saludables o seguros. Las empresas tienen tanto potencial hasta para poder mejorar la vida de los niños mediante cómo comercializan los productos, pero también pueden poner en peligro los intereses de los niños. Algunas empresas pueden llegar a causar daños de por vida y también hacerles dudar de su potencial. Todo esto dado su forma de comercializar el producto. En el panorama de los impactos del sector privado en la niñez en México, se identificaron los impactos que perjudican en los derechos de los niños, de los cuales destacan los retos que enfrentan los padres y madres que trabajan en el sector y que no pueden asegurar a sus hijos el goce integral de sus derechos, debido a las condiciones laborales presenciales en México, sueldos bajos, jornadas laborales extendidas, restricciones en el derecho a la libre asociación sindical, corta duración de licencias de paternidad y maternidad, etc. Otro contexto es el normativo, donde un tema es marco normativo nacional en materia de derechos de la infancia. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990. Anteriormente había suscrito convenios internacionales sobre temas de adopción y edad mínima para contraer matrimonio, y en fechas sucesivas entraron en vigor los protocolos facultativos sobre la participación de niños y niñas en conflictos armados y para prevenir, sancionar la utilización de niños y niñas en pornografía y prostitución infantil, así como la Convención de la utilización sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. México también ratificó el convenio 182 sobre la provisión de menores en forma de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. En junio de 2015, el convenio 138 sobre la edad mínima del acceso al empleo que garantiza que ningún niño o niña trabaje antes de los 15 años de edad. En 2014 se aplicó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que busca garantizar el acceso de niñas, niños y adolescentes a los servicios de cuidado y desarrollo integral en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas.
En junio de 2016 fue aplicada la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que instaura en el país un sistema integral de justicia penal para adolescentes, armonizando con los principios y estándares internacionales y constitucionales de protección de los derechos de niños y adolescentes. La Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La Ley General, publicada el 4 de diciembre de 2014, tiene como objetivo garantizar que los derechos de niños y niñas y adolescentes sean cumplidos de forma integral. Para esta ley se crea un sistema de protección integral, el CIPINA, con un conjunto de órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticos, servicios y presupuestos a nivel nacional, local y municipal, orientados a respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de los niños y adolescentes y reparar el daño ante la vulneración de los mismos. Principalmente, esta ley se genera para poder garantizar su futuro seguro hacia los niños y jóvenes. El derecho a la salud y la supervivencia para niños y adolescentes a nivel nacional está constituido por diferentes asociaciones para mejorar la vida de ellos, así como dice en el artículo 4 de la Constitución, asegura el derecho a la protección de la salud a toda persona y en él menciona específicamente al niño, del cual garantiza de manera plena sus derechos y particularmente los relacionados con alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral. De igual forma dirige sus acciones a la reducción de morbilidad y mortalidad, la promoción de sus principios básicos de salud y nutrición en aquellos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, el establecimiento de medidas preventivas del embarazo en niñas y adolescentes, el aseguramiento de la prestación de servicios de atención médica durante el embarazo, parto y puerperio, y la promoción de lactancia materna exclusiva y o complementaria. En el tema del derecho a la educación y el acceso a los servicios educativos a nivel federal están respaldados por diferentes constituciones. Cada entidad tiene su propia ley de educación que señala los derechos de todo aquello que lo necesite, así como en el artículo 3 de la Constitución señala que todos tienen derecho a la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Asimismo, estas serán totalmente gratuitas. En el 2013 se dijo que tendría que ser de calidad la educación impartida, así asegurar el máximo logro de educación de los estudiantes. La Ley General destaca la obligación de autoridades de establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho de educación de niños y adolescentes de los grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales. En el derecho a la participación, es un derecho consagrado en los instrumentos internacionales y particularmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Además, la participación de los niños, niñas y adolescentes está prevista en la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN. Se trata al mismo tiempo de uno de los principios rectores de la CDN y del establecimiento del derecho de niños y adolescentes a ser escuchados. Ante esto, ha hecho que los sistemas vayan avanzando para que los niños y adolescentes tengan la participación necesaria en todos los ámbitos sociales. La observación general número 5 del Comité de Derechos del Niño menciona que es importante que los estados incluyan a la niñez y adolescencia en procesos participativos, entendidos como un constante intercambio con adultos en todos los aspectos que conciernen en su vida. A nivel regional, en la opinión consultiva, solo hace referencia que la participación de los niños y adolescentes solo está en temas como la igualdad de todas las personas en el derecho a ser oídas públicamente por el tribunal competente, haciendo así que niños y adolescentes disfruten de los mismos beneficios y protección que los adultos. Antes de la CDN no existía ningún instrumento legal que definiera la participación de niños y adolescentes en los temas ya mencionados. Aún así, con esta ley aún falta mucho para trabajar, pues no garantiza del todo la participación en general. La Ley General contempla en su artículo 2
que las autoridades deben promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. A lo que se espera que con esta ley aprobada en 2016 pueda implementarse en todo el país con intención de que el derecho de niñas y adolescentes a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, pueda darse no solo en procesos judiciales, sino también en las decisiones que se toman en los ámbitos familiares, escolares, sociales, comunitarios o cualquier otro en que se desarrolle. Algunas observaciones en los derechos del niño. El comité aprobó la ley de los derechos, sin embargo sus preocupaciones en diversos temas como la legislación, las políticas y estrategias integrales, la coordinación, la asignación de recursos, recopilación de datos y sobre todo en el tema de niños y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, afectados por la migración, refugiados y solicitantes de asilo en situaciones de calle y en conflictos de ley. El otro contexto es el político e institucional. En el tema de políticas públicas de infancia, en el 2007 a 2014 se inició el programa Prospera, Programa de Desarrollo Humano, Oportunidades y aún antes Progresa, que tiene como objetivo contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de acciones que amplíen sus capacidades en los ámbitos de alimentación, salud y educación. En la población infantil y adolescente, a base de una investigación de 2012, señala que niños y adolescentes no eran beneficiarios del programa alrededor de un 47.4% del total y el 52.6% tenía cobertura. En el mismo análisis, con datos de 2014, muestra que el 57.1% de la población menor a 18 años estaba en pobreza extrema afiliada Prospera, cifra que ascendió a 83.3% en la población indígena, como se puede mostrar en la tabla siguiente. La estructura del sector social en México. En 2004 se crea el Sistema de Protección Social de Salud, CPSS, como un mecanismo para extender la cobertura del aseguramiento médico a la población abierta independiente de su situación laboral. Con fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño, México reconoce a los niños y adolescentes el derecho de disfrutar del más alto nivel posible de salud y de servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la salud. Asimismo, debe asegurar que ningún niño sea privado de su derecho a los servicios sanitarios. Con respecto a las observaciones finales sobre los informes del derecho de los niños de la ONU, recomienda garantizar la disponibilidad y accesibilidad a los servicios de salud de calidad a niños y adolescentes, ya que se observó un derecho desigual, pues los derechos que tenían en el sector de salud eran de poca calidad. A esto se suma la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, presentada en 2015, pues el objetivo es reducir el número de embarazos contando con respeto a los derechos humanos y también a los derechos sexuales y reproductivos. En el tema de la infancia y adolescencia, en el 2015, en la atención a beneficiarios del CPSS, se hizo un registro de 87.6 millones de consultas, en el cual el 15.3% de niños de 0 a 4 años de edad y el 24.5% eran en niños y adolescentes. En cuanto a los ingresos hospitalarios, durante el 2015 el CPSS registró 1.7 millones a nivel nacional, el cual 9.7% de niños de 0 a 4 años y 20.3% en jóvenes y adolescentes. El CPSS dijo que las personas que no cuentan con seguridad social ha bajado, pues en 2015 se registró 57.1 millones de personas afiliadas, lo que representa un incremento de 31.2% en comparación al 2010. En cuanto a niños y adolescentes, fue ligeramente superior el incremento con un 5.6 millones de afiliados, como se puede mostrar en la siguiente tabla. Sin embargo, aún tienen desafíos, pues de acuerdo a un estudio hecho por Coneval UNICEF, declara que hay niños jóvenes de 0 a 17 años de edad que aún no cuentan con inscripción a servicios médicos públicos o privadas, así como en la tabla que se presenta. El Sistema Educativo Nacional, SEN, es el conjunto de servicios educativos que imparten
el Estado. Durante el ciclo escolar 2014-2015, el SEN atendió más de 36 millones de estudiantes, a lo que el 72% está constituida por educación básica, a lo que son 25.9 millones de niños y adolescentes, seguido por 4.8 millones en media superior y 3.5 en superior, y en 1.7 en capacitación para el trabajo. Como se puede mostrar en la tabla distribución de se puede observar la distribución de la matrícula escolarizada por tipo educativo. En 2014 se hizo la Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes, que crea un mecanismo donde integra el esfuerzo de las instituciones para garantizar el cumplimiento de derechos, como también se creó la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes a nivel federal y estatal. En el panorama de la inclusión de la infancia en México, el que garantice los derechos de niños y adolescentes no solo es legal y moral, sino también involucra las características administrativas, legislativas o de otro índole para que sean efectivos los derechos. En este gráfico se puede observar la inversión que se ha hecho en México, donde el azul claro muestra un Producto Interno Bruto, el rojo muestra el presupuesto de egresos de la Federación y el azul oscuro el gasto que se espera hacer. En equidad del gasto en la infancia, uno de los retos que se tiene es la equidad en la distribución de la inversión pública en la niñez. Quiere decir que el gasto se promueve en igualdad y se dirige a revertir inequidades entre la población. En el análisis del gasto de desarrollo humano, GDH, mostró que en 2012 un 55.2% se dirigía a los adultos y 44.8% en niños y adolescentes. Al analizar la asignación per cápita del GDH en 2012, se vio que en adolescentes es donde más se destinaron mayores recursos, con 27.768 pesos, y en niños con 24.453 pesos. En la primera infancia 13.916 pesos y en adultos con 13.885 pesos. La Agenda para el 2030 en el Desarrollo Sostenible. En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que es la ODS. La Agenda 2030 es una apuesta comprensiva y ambiciosa para propiciar el tránsito de todos conjuntamente hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Para estos fines define 17 objetivos, 169 metas y 235 indicadores de seguimiento como guías para la acción de los gobiernos. En la ODS, las metas que pusieron son relevantes para la vida de niños y adolescentes, pero no todas hacen referencia a la explícita a la niñez. De las 169 metas, 48 abordan temáticas como pobreza, hambre, nutrición, salud, educación, igualdad de género, agua y saneamiento, crecimiento económico, paz e inclusión social. Son altamente relevantes para la garantía de los derechos de la infancia. En el siguiente, tercer y último tema es el consumo cultural. En el tema de la cultura existen muchas definiciones, tanto que cada disciplina presenta sus propias definiciones. Así que por razones metodológicas es más conveniente escoger una definición en sí. Una definición la propone la UNESCO, quien señala que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. El conjunto de los cambios avenidos con la producción del siglo XXI exige una resignificación que permita nuevas miradas en torno a la cultura y particularmente de los procesos culturales. Ello pasa por la búsqueda de nuevas herramientas teóricas. Existe una especie de manifestación de lo que algunos han llamado el fenómeno paradigma, una postura frente a los cambios que enfrenta generalmente la sociedad contemporánea y que termina confrontando concepciones distintas de cultura. El capitalismo es el régimen socioeconómico propio de los tiempos modernos. La aparición de la máquina, el aumento de la producción y el protagonismo inequívoco de la mercancía trajeron consigo el consumo, y esto hace no solo referencia a bienes necesarios para la supervivencia, sino a una gama de los mismos que es el cerdo. Se convierte en una especie de necesidades artificiales que cuentan con la publicidad como soporte y que le dan vida a un fenómeno típico de la modernidad, que es el consumo. El consumo cultural no es meramente un asunto de estadística, o el contrario.
Este es hoy día elemento necesario a tener en cuenta no solo como referente teórico, sino como portador de valores que se incorporan e inciden en el diario vivir y que modelan el decir y el hacer de quienes disfrutan sus productos y beneficios. Los bienes culturales pueden o no estar al alcance de las personas y desde esa dinámica se los considera como variable dentro del concepto de desarrollo humano. Aquí se entiende que el acceso a los no bienes de la cultura también hace parte de la noción de calidad de vida. El consumo cultural en países como Colombia resulta ser variable y dinámico, y ello obedece a razones generalmente asociadas con los vaivines de la economía. El colombiano promedio invierte priorizando un producto o bienes necesarios para su diario vivir, dejando en segundo orden a los productos culturales que terminan siendo considerados como suntuarios al margen de las necesidades básicas de las personas. El consumo cultural resulta así asociado a la capacidad adquisitiva y por razones obvias genera desequilibrios en la población, puesto que en una sociedad caracterizada por la comunicación del conocimiento, la movilidad social queda supeditada al acceso y asimilación de los bienes culturales y con incidencias en los niveles en relación con el desarrollo humano y la calidad de vida. Los medios son instrumentos que permiten acceder a la información de manera rápida y completa en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, no todos, especialmente los jóvenes, están formados para usarlos adecuadamente y de manera inteligente. La fragilidad de su criterio aún en formación y el uso indiscriminado ha propiciado la pronunciación de diversas instituciones en este tema.